Perfecto. Mientras todos están descargando el pequeño PowerPoint en realidad, ¿no? Que no es de mi autoría, he bajado información de algunos archivos y básicamente lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Después de haber escuchado la parte de la historia del ultrasonido, es básicamente una entrada, una introducción a la parte física y a la parte de las propiedades del ultrasonido y cómo este está indicado, ¿no? Insertado en la medicina, ¿no? Hay que recordar que el ultrasonido en medicina se aplica en la parte del diagnóstico y también en la parte de la terapia, ¿no? En este caso vamos a referirnos básicamente a la parte del ultrasonido médico del tipo diagnóstico. No, vamos a ver un poco de propiedades físicas, un poco de efectos biológicos, ecogenicidades, ¿no? Los componentes de un ecógrafo, alguna terminología, ¿no? Indicaciones, ¿no? Y luego pues a responder tanto el doctor Nicolás como quienes hablan, ¿no? Algunas interrogantes que ustedes pueden tener. Entonces creo que ya podemos empezar. A ver, todos me dan la pauta. Sí que está todo en orden, amigo. Ok, entonces comenzamos con la primera diapo, ¿no? Si ustedes pueden ver, ahí dice fundamentos del ultrasonido. Si alguien siente que quiere hacer una intervención o siente que se perdió en algo, puede interrumpir sin ningún problema para que sea esta charla de tipo bidireccional, pues, ¿no? En la primera diapo hemos se ha ordenado de la siguiente forma. Vamos a empezar primero a hablar de la parte de la introducción. Como concepto, en realidad, de lo que es la ecografía, ¿no? Entonces, antes de empezar a hablar de qué cosa es la ecografía, el ultrasonido, la sonografía, es pensar qué tipo de ondas vamos a utilizar, ¿no? O sea, es una onda mecánica, ¿no? Como la luz. En este caso se habla de ultrasonido porque son ondas que no las vamos a poder oír. Y la vamos a utilizar para poder observar o reconocer o diferenciar objetos no accesibles a la visión directa, ¿no? Como en el caso de los órganos intraabdominales, ¿no? O intrauterinos, ¿no? Por medio básicamente del reflejo de una onda, ¿no? O sea, y esto es conocido como un eco, la cual se ha producido en una fuente, ¿no? Sí, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Dime, Fernando. Estamos en la segunda diapositiva. Sí, estamos en la parte que dice introducción, conceptos de ecografía. ¿Todo bien? Perfecto. Listo. Entonces, no, como le decía, lo que lo que nos va a dar la imagen, en realidad, de la ecografía es el reflejo de la onda, ¿no? Es como si fuera una onda sonora, es una onda sonora, ¿no? En la cual vamos a tener efectos de reflexión, de transmisión, de absorción, de reflexión, pero lo que nos va a dar a nosotros la información básicamente es el reflejo o el rebote de esta onda, de acuerdo a ciertas características que tenga cada cuerpo o cada materia que vamos a explorar, ¿no? Por ejemplo, el hígado con el riñón, ¿no? La interfaz entre la placenta y el líquido amniótico, ¿no? Etcétera, etcétera. Como dice en el segundo ítem, ¿no? Estos ecos van a depender de la interacción entre la onda y los ultrasonidos en el medio, ¿no? La imagen obviamente ecográfica no es directa, sino va a ser reconstruida a partir de datos temporales, ¿no? Porque es una transformación de una onda, de un pulso eléctrico a un pulso mecánico y viceversa, ¿no? Eso vamos a hablarlo después, porque vamos a tocar también la parte de lo que es el efecto piezoeléctrico, ¿no? ¿Todo claro hasta ahí? Ok.
pasamos a la tercera diapositiva, ¿no? Lo que les venía diciendo, ¿no? O sea, básicamente tenemos ahí unos rangos, hablamos de ahí de los rangos audibles, que van a variar más o menos entre el rango de frecuencia de los 16 a los 20.000 ciclos por segundo, son los rangos que toda persona va a escuchar, ¿no? Los infrasonidos, ¿no? Son rangos de menor frecuencia, ¿no? Y los ultrasonidos, ¿no? Que son rangos mayores y que van a variar con fines de diagnóstico más o menos de 1 a 20 MHz, ¿no? La siguiente diapositiva, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, un esquema, ¿no? Ese individuo, ¿no? Cómo le llega una onda ultrasónica y cómo esa sonda, obviamente que sale del traductor, ¿no? Llega, interacciona con el cuerpo por medio de una serie de efectos, ¿no? Y va a haber un rebote que es el reflejo, ¿no? Y eso va a devolverse al traductor y esto va a transformarse otra vez en energía eléctrica y va a irse a la computadora del ecógrafo y por algoritmo se va a convertir en una imagen que es la que ustedes ven ahí, ¿no? Por ejemplo, en este caso una vesícula biliar con unas piedras en su interior porque producen el famoso artefacto de sombra acústica posterior, ¿no? Es básicamente un bosquejo de cómo funciona de forma rápida un estudio, ¿no? Vamos a la siguiente. En cuanto a... Sí, ¿hay alguna duda ahí? En cuanto a algunas diapos, creo que alguien no las puede ver. ¿No se escucha bien? Ok, entonces ¿puedo continuar? ¿No hay problema? Ok. Bueno, entonces, como les estaba comentando, ¿no? Los ultrasonidos son vibraciones mecánicas, ¿no? Son ondas básicamente longitudinales. Las que utilizamos en ultrasonidos son ondas longitudinales porque también tenemos ondas mecánicas. Esas no nos va a importar ahora. Son ondas longitudinales, ¿no? Son ondas que se van a transmitir de un medio a otro, ¿no? Y que obviamente en el caso del ultrasonido las frecuencias van a estar por encima de la emisión humana, ¿no? En este caso, por encima de los 16.000 kHz, ¿no? La velocidad de transmisión de esa onda va a depender de la densidad del medio y de la elasticidad, ¿no? Y en este caso, pues vamos a ver que cada órgano o cada materia o cada parte de la densidad de nuestro cuerpo va a hacer que la onda se desplace a una diferente velocidad, ¿no? Por ejemplo, en el aire la velocidad se desplaza a 340 metros por segundo, en el hueso a 3200, etcétera, etcétera, ¿no? Eso va a hacer que nos varíe, pues, ¿no? La información y cuán rápido no se desplace nuestra onda. Si vemos en la siguiente diapositiva, ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo el sonido, ¿no? O el ultrasonido tiene dos fases, ¿no es cierto? Básicamente hay una compresión y una descompresión, ¿no? En la cual es lo que se habla de una sonda senoidal, pues, ¿no? Entonces, el ultrasonido diagnóstico comprende el mismo fenómeno, pero obviamente a mucho más altas frecuencias. ¿Podemos pasar a la otra diapositiva? Ahí ustedes pueden ver en una forma gráfica, por ejemplo, lo que ocurre, ¿no? Dentro del traductor, por así decirlo, no porque es ahí donde se da el efecto piezoeléctrico. Ustedes ven cómo hay una flecha se juntan, que sería la parte de la compresión, y luego cómo la flecha se aleja, ¿no? Que sería la parte de la descompresión, ¿no? La siguiente diapo. Para entender un poquito cuál es el efecto piezoeléctrico, ¿no? O qué es la piezoelectricidad. Básicamente lo que nosotros tenemos que tener en mente es que en este caso utilizamos una onda de ultrasonido que viene a ser el transductor. Dentro de este transductor, el cual puede ser de muchas formas, van a haber unas láminas, ¿no? De ciertos materiales, como lo decía el doctor Nicolás hace un momento, el cuarzo, por ejemplo, u otros más, en los cuales van a ser estimuladas, ¿no? Por una corriente eléctrica, y estos componentes van a tener la capacidad de poder convertir la energía mecánica en eléctrica y la energía eléctrica en mecánica, ¿no? Es por eso que el impulso sale del equipo, ¿no? Por la sonda del cuerpo humano, y por las diferentes densidades del cuerpo va a haber un rebote
¿no? Y ese rebote va a ser captado por el traductor y por el efecto piezoeléctrico esa onda mecánica va a transformarse nuevamente en onda eléctrica, ¿no? Ese es el efecto piezoeléctrico y esa es la característica que tiene que tener cada traductor, ¿no? Nada más. Seguimos con la siguiente diapositiva, ¿no? Ahí ustedes pueden ver, ¿no? Los materiales piezoeléctricos llamados traductores, ¿no? Que poseen la capacidad, como les estaba explicando, de transformar ambos tipos de energía, ¿no? Energía mecánica eléctrica y eléctrica mecánica, ¿no? La siguiente diapositiva. Como les decía, ¿no? La producción de un ultrasonido, o sea, uno aplica una tensión eléctrica, ¿no? En este caso a un cristal de cuarzo, ¿no? Las moléculas se desordenan, o sea, se deforman, se comprimen, se descomprimen, ¿no? Se aplican pulsos cíclicos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, corriente alterna, y se produce una vibración que se puede transmitir a otros medios. Si la frecuencia de vibración, ¿no? Está por encima de los 18 kHz, como les decía, estamos hablando de ultrasonidos. En este caso, por ejemplo, un ecógrafo sencillo con una corriente que cualquiera puede utilizar, ¿no? Y abajo está el esquema que les está explicando. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Vamos a seguir? Ok. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, este es un cuadro en el cual yo quiero hacer unas diferencias entre lo que es ultrasonido y rayos X. A ver, voy a tratar de acomodar eso. ¿Ahora se escucha mejor? Más fuerte, ok, vamos a ver. ¿Ahora está bien, Guadalupe? Ok. ¿Podemos seguir? ¿Hay alguien que se perdió? ¿Aquí está bien? Estamos en la diapositiva que dice características del ultrasonido. ¿Sí? Ok, seguimos. Entonces, esto lo que he querido hacer es una comparación, básicamente, para entender por qué básicamente, sin ánimo de causar ninguna suspicacia y nada, la gran mayoría nos dedicamos más a la parte de rayos X, que es algo que lo conocemos, ¿no? A raíz del derecho. El ultrasonido básicamente es algo parecido, ¿no? Y hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, en los rayos X la radiación obviamente es ionizante. El ultrasonido no presenta radiación ionizante, por lo tanto, ¿no? Los efectos biológicos son mínimos, por no decir que no hay. El ultrasonido requiere un medio para propagarse, que es lo que está explicando. Los rayos X no se propagan al vacío. El ultrasonido son ondas longitudinales y los rayos X son ondas transversales, ¿no? Y los ultrasonidos tienen las mismas propiedades de la luz, ¿no? Hay fenómenos de reflexión, de refracción, de difracción y de dispersión. Lo que básicamente nos va a interesar a nosotros es la reflexión, que es lo que nos va a dar la información de lo que estamos estudiando, ¿no? Siguiente diapositiva. Estamos en la parte de las propiedades de los ultrasonidos. Para ya ir entendiendo un poco más, así como los rayos X tienen sus propiedades de penetración, ¿no? De interacción de la materia, ¿no? El ultrasonido también igual. Hablamos básicamente de la impedancia acústica, hablamos de la potencia del haz, hablamos de la intensidad del haz y de la atenuación del haz. Básicamente, estas son las propiedades físicas del ultrasonido. La más importante, a mi parecer, ¿no? Y si estoy equivocado ya después alguien me corregirá, es la parte de la impedancia acústica, ¿no? El hecho de que haya diferentes impedancias acústicas nos va a dar como respuesta y la imagen, ¿no? O el eco, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces la impedancia se escribe, ¿no? O se reconoce como la letra Z y nos habla básicamente de la densidad del medio por la velocidad de transmisión. La potencia del haz básicamente es la energía que se suministra por unidad de tiempo. La intensidad del haz va a ser la potencia suministrada por unidad de superficie, ¿no?
Y en cuanto a la atenuación, va a ser directamente proporcional a la frecuencia de los ultrasonidos, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, siguiente diapositiva. Por ejemplo, ahí vemos la parte que dice potencial o intensidad del sonido. Hablamos de la intensidad, que está caracterizada por la sonoridad y se mide científicamente por la cantidad de energía en un volumen dado en el espacio donde se propaga el sonido. Básicamente por un tema de medición, ¿no? Su unidad es el Bell, y por ser una unidad muy grande, se utiliza en el ultrasonido los decibeles, ¿no? Eso lo podemos encontrar incluso en los ecógrafos, ¿no? Que indica cuánto de intensidad hay ahí, ¿no? Esas cosas. La siguiente diapositiva habla de la atenuación del sonido. Nos explica que cuando el sonido es transmitido a través de los tejidos, su intensidad se reduce por medio de la absorción y la dispersión. Lo mismo que pasa en los rayos X, ¿no? Conforme la onda ultrasónica va atravesando el cuerpo, esa onda va perdiendo su energía, ¿no? Y obviamente se va atenuando, porque hay una parte que se va a transmitir, hay una parte que se va a absorber y hay una parte que se va a dispersar, ¿no? Es básicamente lo mismo que ocurre en los rayos X. La diferencia es que en los rayos X la información nos va a dar la energía transmitida, en cambio en el ultrasonido la información nos va a dar la onda reflejada, ¿no? ¿Todo claro hasta ahí? Perfecto. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Lo que estamos conversando, ¿no? Cuando un haz de ultrasonido choca con una interfaz entre dos tejidos, ¿no? Poco sonido es transmitido y otra gran cantidad es reflejado, ¿no? Que es lo que nos va a dar la información. Dice, ¿no? Si la impedancia acústica, o sea, la densidad, por así decirlo, de los dos tejidos son muy diferentes, entonces la mayor cantidad de sonido será reflejada. Eso se conoce como un coeficiente de atenuación. O sea, cuando veamos que las densidades de dos estructuras son bastante marcadas, nosotros vamos a tener una adecuada información, por así decirlo, ¿no? Si los tejidos presentan una impedancia acústica semejante, ¿no? O sea, muy parecida, muy similar, la cantidad de sonido transmitido a través de las interfaces va a aumentar, ¿no? Siguiente diapositiva. Ahí es lo que decía, ¿no? La impedancia acústica era la propiedad que presenta la materia, ¿no? O cada parte del cuerpo. Hay que impedir la transmisión de un sonido, ¿no? Donde básicamente tienes una fórmula, ¿no? Que es igual a la densidad por la velocidad del sonido. Como les decía hace un momento, ¿no? Si ustedes, ¿no? Se dan cuenta, todo en radiología, ¿no? Se traduce en fórmulas matemáticas. Pero lo importante es tratar de interpretar eso, ¿no? No pegarnos a eso, porque nosotros ya y decimos, ¿no? Impedancia acústica es densidad por velocidad del sonido y de repente no sabemos interpretar, no entendemos. No, nos trata de decir de que la impedancia acústica está relacionado con las características de densidad de la estructura y cómo esta onda, al viajar a cierta velocidad y al interaccionar con este cuerpo, nos va a dar un diferente valor, ¿no? Y si hay entre valores más marcados o menos marcados, vamos a tener mayor o menor información, ¿no? Esa es la interpretación que tenemos que tener en la cabeza, no para entender y no enredarnos tanto con puros números. Bueno, continuamos con la siguiente diapositiva. Aquí, por ejemplo, vemos la parte como hemos hablado de velocidad del sonido, ¿no? Como hemos hablado de densidades que están relacionadas con la impedancia acústica, tenemos que también hablar de las características ya ahora del ultrasonido. O sea, hemos hablado de las características del organismo, en este caso, que es la impedancia, que es lo que va a interaccionar con la onda, ¿no? Y vamos a ver cuáles son las características de una onda del ultrasonido, ¿no? Y las características son las siguientes. Tenemos la velocidad, la longitud de onda, el periodo y la frecuencia, ¿no? Esto es básicamente matemática, y eso es algo que uno lo ha llevado, creo que en toda materia de la parte de física de las radiaciones, ¿no? En lo que es radiología, ¿no? En este caso la velocidad se refiere a cómo se desplaza la onda por una unidad de tiempo y depende obviamente del medio atravesado, en este caso la impedancia, ¿no? Y más o menos, para tener una idea, está hecho como una especie de estandarización a nivel internacional, y la velocidad se hace que se utilice una velocidad conocida, que sería una velocidad de 1540 metros por segundo.
Entonces ya tenemos ese dato y con cálculos que hace el ecógrafo puede calcular las profundidades, ¿no?, de cada órgano y con eso darnos información. La longitud de onda es la distancia ocupada por un ciclo. Para que entiendan más o menos, no tengo una imagen acá, traten de dibujar en su mente un ciclo de una onda senoidal que tenga su amplitud, ¿no?, la parte alta y la parte baja, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta que distancia de un ciclo a otro ciclo sería la longitud de onda. El periodo va a ser el tiempo ocupado por el desarrollo de la onda y la frecuencia va a ser igual al número de periodos por segundo, ¿no? La siguiente diapositiva nos relaciona, por ejemplo, la física de la onda. Así como hemos visto la parte de la fórmula de la impedancia acústica, ahora vamos a ver cómo la velocidad de la onda va a ser igual a la frecuencia por la longitud de onda, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de que la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales. Entonces abajo tenemos, en la parte superior tenemos una fórmula muy cortita, ¿no?, donde dice la d de velocidad es igual a frecuencia por longitud de onda, y abajo simplemente hemos hecho un cambio de variable, ¿no? La longitud de onda, ¿no?, es igual a la velocidad, ¿no?, entre la frecuencia, ¿no? Listo. Siguiente diapositiva. Entonces, ahora hay que tener las cosas un poco más claras, ¿no? De repente hasta ahora estamos un poco enredados, pero ya vamos a ir dándonos cuenta poco a poco de por qué es importante conocer la frecuencia, la amplitud, la impedancia, ¿no?, en cuanto a la información que nos va a dar, ¿no? O sea, por qué es importante yo saber con cuánta frecuencia trabajo, ¿no? Cuando yo me refiero a frecuencia, hablo de la frecuencia del transductor, ¿no? Puede ser de 5 MHz, de 7 MHz, de 20 MHz, ¿no? Y eso va a tener una relación con lo demás, que ahora usted lo va a entender. Por ejemplo, si tenemos que la fórmula es de la onda es igual su frecuencia es igual a la velocidad entre la longitud de onda, entonces ustedes van a saber que tienes una onda con menor frecuencia, ¿no?, por un simple razonamiento, va a haber una mayor penetración pero una menor resolución. Si tienes una longitud de onda, ¿no?, es decir, a mayor frecuencia va a haber menor penetración pero mayor resolución. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, yo quiero estudiar tejido muscular, o sea, quiero hacer ecografía musculoesquelética. Para estudiar la ecografía o para estudiar la parte musculoesquelética, uno utiliza frecuencias altas, por ejemplo, de 7 MHz para arriba. Si yo quiero estudiar estructuras intraabdominales o una ecografía obstétrica, yo utilizo frecuencias más bajas. Si yo tengo frecuencias más bajas, voy a tener mejor profundidad, pero menor resolución. Si yo tengo frecuencias más altas, voy a tener mejor resolución, pero menor profundidad. Es por eso que cuando yo quiero estudiar la parte del tejido muscular o el tejido celular subcutáneo, yo lo que voy a utilizar son frecuencias altas, porque voy a querer ver espacios, profundidades cortas, voy a querer la mejor resolución, no me va a importar la profundidad. Si yo quiero ver, por ejemplo, el retroperitoneo, o quiero ver, por ejemplo, el hígado y evaluar sus segmentos, o el útero y los anexos, tengo que atravesar, ¿no?, una profundidad, ¿no?, considerable, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene una obesidad moderada, hay bastante que atravesar, por lo tanto necesitamos frecuencias no tan altas, ¿no?, frecuencias de 3 a 5 MHz, ¿no?, que obviamente le va a tener una resolución moderadamente buena, ¿no?, pero que nos va a poder permitir ver hasta el fondo, ¿no? En cambio, en una estructura superficial, como por ejemplo el tendón del cuádriceps o el tejido celular subcutáneo, yo no necesito tanta profundidad. Lo que yo quiero es básicamente una mejor resolución y por lo tanto utilizo frecuencias más altas. ¿Todo claro hasta ahí? Ok. Continuamos entonces con la siguiente diapositiva. Aquí, por ejemplo, estamos viendo, ¿no?, cómo cada tejido del cuerpo humano, ¿no?, tiene una velocidad, ¿no es cierto? Esa es la velocidad en la que se propaga la onda, no la velocidad del tejido. O sea, por ejemplo, en el aire, la velocidad se propaga a 3,48 metros por segundo. No es que esa sea la velocidad en realidad, es la onda del ultrasonido se propaga a esa velocidad en cada parte del cuerpo, ¿no?
Y es por eso que nos vamos a dar cuenta de que cuando tú tienes mayores velocidades, ¿no? No vamos a obtener buenas imágenes, ¿no? Es por eso que cuando uno quiere evaluar el hueso por ultrasonido, no podemos, ¿no? No se puede evaluar. El aire 348, la grasa 1500, el hígado 1550, el hueso 4080, el músculo 1580, la sangre 1570 y el tejido blando 1540. ¿No? Si ustedes se dan cuenta, entre grasa, hígado, músculo, sangre y tejido blando, la velocidad es muy similar. Es por eso que se ha estandarizado, ¿no? Que la velocidad para los tejidos biológicos será de 1540 metros por segundo. Ahora sí entienden por qué se dijo eso hace un rato, porque estos tejidos tienen una velocidad de propagación de la onda muy similar. ¿No? Así como hemos tenido un gráfico de la velocidad de propagación del sonido en diferentes tejidos, también tenemos un gráfico en el cual vemos cómo la longitud de onda, ¿no? Que está relacionado con la frecuencia, ¿no? Y la resolución. Miren lo que les está explicando, ¿no? Por ejemplo, tenemos un traductor de 1 MHz. Ese traductor de 1 MHz nos va a dar una longitud de onda de 1.54 y una resolución de 4.6. En cambio, si tenemos una sonda de 10 MHz, vamos a tener una longitud de onda de 0.15 y una resolución de 0.5 milímetros. Entonces, como les decía, si yo tengo más altas frecuencias, voy a tener mejor resolución y obviamente, ¿no? Mi longitud de onda va a ser menor. Por lo tanto, la penetración y la profundidad también va a ser baja. Entonces, lo importante, ¿no? Hay que tener muy bien claro esto, ¿no? A mayor frecuencia, a mayor frecuencia va a ser la resolución va a cambiar. Si yo tengo frecuencias más altas, tendré resoluciones mejores. Si tengo frecuencias más cortas, tendré menos resolución. Entonces, si uno quiere hacer estudios de ecografía articular o ecografía de piel, tiene que utilizar frecuencias altas. Si uno quiere evaluar, por ejemplo, hígado, riñón, páncreas, no necesitas tener una sonda, ¿no?, de tan alta frecuencia. Basta con 5 MHz, 3.5 MHz. Obviamente, todo va a variar en función también del tipo constitucional del paciente. Un infante de 2 años, ¿no? Yo le puedo evaluar cierto tamaño del hígado con una sonda que utilizo para evaluar tejido musculoesquelético. ¿Por qué? Porque el bebito de por sí ya tiene una profundidad o un espesor muy poco. Entonces yo ya puedo, con la sonda de ultrasonido, sin alterar mi resolución, puedo llegar a la profundidad, ¿no?, para poder evaluar el hígado, ¿no? Entonces todo en realidad depende del criterio de una persona, todo depende de lo que uno quiere evaluar, ¿no? O sea, nosotros como tecnólogos médicos, como técnicos radiólogos, como médicos, como profesionales de la salud, para utilizar el ultrasonido, los rayos X, tenemos que utilizar nuestro criterio para tratar de mostrar o presentar la mejor imagen, que es lo que va a ser siempre nuestra carta de presentación, ¿no? Pero seguimos entonces con la siguiente diapositiva. ¿Todos estamos bien hasta ahora? Perdón, amigo, ¿qué número de diapo? La que dice velocidad de penetración de los ultrasonidos, después de lo que dice longitud de onda. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí? ¿Listo? ¿Podemos seguir? Entonces continuamos. Como les decía, ¿no? La velocidad de penetración de los ultrasonidos depende básicamente de la fuente de emisión y del medio atravesado, es lo que les comentaba, ¿no? Del espesor del paciente, ¿no? Si es un paciente obeso, no es obeso, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la frecuencia va de la mano con la longitud de onda y con la penetración, pero también va a depender, ¿no?, obviamente, de la fuente y del medio atravesado. Por ejemplo, ¿no?, la penetración va a aumentar con la longitud de onda. Obviamente, la frecuencia va a tener que disminuir, ¿no es cierto? Y lo que yo quiero que quede claro es básicamente eso, ¿no? Frecuencia, longitud de onda y velocidad, impedancia acústica, ¿no?, y la parte de la reflexión de la onda. Con eso vamos a entender toda la parte física del ultrasonido sin hacernos tantos problemas. Si yo quiero llegar hasta una profundidad, por ejemplo, de 20 centímetros, voy a tener que utilizar
una frecuencia no tan alta. Obviamente mi resolución no va a ser tan buena. Si yo quiero evaluar una estructura que está a 1 centímetro por debajo de la piel, yo voy a necesitar una onda con una frecuencia alta y por lo tanto voy a tener una poca penetración, pero como es 1 centímetro está bien y obviamente la resolución va a ser mucho mejor. Esto es lo único que tienes que tener en claro. Entonces dice, ¿no? La velocidad de penetración va a aumentar con la longitud de onda y disminuye con la absorción del medio y con la presión del medio, obviamente. ¿No? La siguiente diapositiva, por favor. ¿No? Ahí podemos ver, por ejemplo, un cuadro donde dice resolución según frecuencia, ¿no? Lo mismo, ¿no? La resolución micrográfica, ¿no? Se traduce en longitud de onda, ¿no? Frecuencia de 3.5 MHz, ¿no? Y miren cómo se dan cuenta, ¿no? Conforme va aumentando la frecuencia, la resolución se va haciendo mucho más pequeña, ¿no? Si por ejemplo, ¿no? Como les explicaba, ¿no? Con una frecuencia de 3.5 MHz yo puedo evaluar estructuras hasta de 0.5 milímetros, con una zona de 10 MHz yo puedo evaluar hasta mínimo una estructura de 0.15 milímetros. Sencillo, ¿no? La siguiente diapositiva. Bueno, la parte de los efectos biológicos, ya hasta acá hemos acabado con todo lo que es la parte física del ultrasonido. Yo no le quería hacer tan tedioso, no he querido hablar de muchas fórmulas, ¿no? Para entender, es así como yo la entendí, es así como yo la aplico y no me ha causado problemas. Y por eso que yo le estoy transmitiendo mi experiencia, ¿no? Yo cuando me empecé a dedicar al ultrasonido, me hacía un poco complicado entender la parte física y lo único que traté de hacer fue interpretar. Como yo me dedico al ultrasonido, pues, se me fue fácil, ¿no? Entonces, yo no les quiero dar tantas fórmulas ni nada de eso. Quiero que básicamente ustedes se den cuenta que hay una relación entre la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad para lo que es la onda, y en cuanto a la materia es la impedancia acústica y todo lo que pasa cuando la onda atraviesa un cuerpo, ¿no? Nada más. Y que la parte que nos va a dar la información va a ser cuando la onda se refleje, ¿no? No cuando se transmita, ni cuando se disperse, ni cuando se atenúe, ni cuando se absorba, ¿no? Lo que refleja es lo que nos va a dar la información. Y esta reflexión va a depender de la densidad y de la velocidad de propagación de cada estructura, ¿no? O sea, bueno, hasta ahí hemos llegado a la parte física. No sé si tendrá alguna inquietud o podemos continuar. Si me dan la línea, seguimos con la parte de los efectos biológicos. Ok. Y los efectos biológicos de los ultrasonidos, pues, siempre ha habido preguntas, ¿no? Básicamente, se dicen, pues, poco cósmico, ¿no? A veces la gente piensa de que, por ejemplo, si a un bebito o a una madre gestante le haces muchas ecografías, ¿no? Escucho por ahí que el bebito se va a quedar ciego, ¿no? O que de repente le puede causar alguna malformación. Eso en realidad hasta ahora no se ha comprobado. Con el efecto Doppler es diferente, ¿no? Pero si utilizamos básicamente la ecografía 2D, no va a pasar ningún problema, no podemos hacer ecografía las veces que uno quiera, ¿no? Pero y bueno, existe efecto, ¿no? Tenemos los efectos de tipo mecánico y los efectos térmicos, ¿no? Básicamente hablan de eso, ¿no? En el efecto mecánico, por ejemplo, va a aumentar con la potencia, ¿no? Pero, por ejemplo, para que quede claro, cuando uno habla de efectos biológicos de los ultrasonidos, básicamente no se refiere al sonido del tipo diagnóstico, ¿no? Básicamente nos referimos, por ejemplo, en el caso de efecto mecánico, a la litotricia, ¿no? Que es la destrucción de cálculos por ondas de choque, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿no? Claro, y con la parte del Doppler, lo que pasa es que el Doppler, por ejemplo, en los embriones, ¿no? Valga la redundancia del primer trimestre, se dice que ya si de por sí tú le estás dando energía al cuerpo, ¿no? A través del ultrasonido como el calor, al darle el Doppler estarías dando más calor. Si una paciente, por ejemplo, tiene fiebre, ¿no? Estás dándole más calor del necesario y eso sí podría causar algún efecto local en el embrión, que también no está totalmente comprobado, ¿no? Pero siempre se utiliza, como se hace en el radiodiagnóstico,
en la parte de la DARA, ¿no? O sea, prevenir, ¿no? Mientras más baja la dosis, como dice, es mejor, ¿no? Ok, listo. Entonces, básicamente, estos efectos biológicos son el mecánico, el térmico son básicamente para los unidos de tipo terapéutico, por así decirlo, ¿no? Y efectos nocivos, como dice ahí, no existen, ¿no? O no han sido hasta ahora conocidos, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ya hemos visto la parte de la onda, hemos visto la parte del efecto piezoeléctrico, hemos visto la parte de la densidad de cada estructura, hemos visto la velocidad con que se propaga la onda en cada parte del cuerpo, ¿no? Entonces ya está, ya tenemos la onda, tenemos que la onda sale del traductor, choca en el paciente, regresa y se da una imagen. Ahora hay que calificar esa imagen. ¿Qué terminología vamos a utilizar en ecografía? ¿No? Entonces, lo que se utiliza es la palabra ecogenicidad. Entonces, ¿qué cosa es la ecogenicidad? Básicamente es la capacidad de las estructuras de sonar, de isonar, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? O sea, el hecho de que nos den información ya es un eco, ¿no? Y ese eco puede ser hiperecogénico, puede ser hipoecogénico o puede ser anecogénico. Básicamente son los tres términos que se utilizan en ecografía. Entonces, ecogenicidad viene de eco y es la capacidad que tienen las estructuras de ser isonadas. Obviamente tiene que ver con la parte de la densidad del cuerpo y todo, ¿no? Depende de qué cosa, del medio atravesado y del ultrasonido, ¿no? Lo mismo que estamos hablando desde que hemos comenzado con esta charla. La siguiente diapositiva. Entonces decimos, ¿no? Esta ecogenicidad del ultrasonido o del haz de ultrasonido va a depender de tres cosas básicamente: de la reflexión, de la absorción y de la difusión. Lo que más va a importar es la reflexión. La reflexión es lo que nos va a dar mayor información. Y la reflexión va a estar en relación con la impedancia acústica de cada estructura, ¿no? Como les decía, mientras las impedancias acústicas sean más marcadas, por así decirlo, no tanto tampoco, vamos a tener mejor eco, un mejor eco, ¿no? Algo así, listo. El siguiente, ¿no? Igual, depende también, ¿no?, de la impedancia acústica del medio y, como les decía, de la reflexión del haz. En cuanto a la impedancia acústica, es la resistencia del paso de la onda, ¿no? Es lo que les decía. Eso va a definir la heterogeneidad de los tejidos, ¿no? Por el efecto de la reflexión y de la atenuación, ¿no? Cuando la onda choca en el cuerpo humano, ¿no?, va a haber una parte de la onda que se refleja y va a haber una parte de la onda que se atenúa, porque la onda va a perder también su energía. La parte que se refleja se va al autor y la onda se va a seguir transmitiendo. Hay una parte que se va a atenuar, hay otra parte que se va a transmitir. Esa onda que se transmite, hay una parte que se refleja. Sigue transmitiendo hasta que la onda pierda su energía y ya no tenga nada más que devolver. Cada vez que la onda interfiera con una estructura, se va a reflejar. Y al llegar reflejo de diferente intensidad, vamos a encontrar la imagen o las diferentes ecogenicidades, en este caso, ecogénico, hipoecogénico o anecogénico. También esta ecogenicidad está influida por la reflexión del haz, ¿no? Y el haz va a determinar la formación de ecos y obviamente, como les decía, va a aumentar con la desigualdad de las impedancias que constituyen las intervalas acústicas, ¿no? Lo que decía, ¿no? A mayor diferencia de impedancia acústica, vamos a tener una mejor reflexión del haz de ultrasonido y por lo tanto mejor información, por así decirlo, o más clara, ¿no? Seguimos. Entonces, la ecogenicidad de las estructuras, ¿no? Tenemos que son estructuras ecorefringentes, ¿no? Y tenemos básicamente las hipoecogénicas, las isoecogénicas y las hiperecogénicas. Tenemos la parte de ondas anecogénicas, ¿no?, que son las que no tienen ecos. O sea, el ultrasonido se atenúa totalmente, no hay reflexión, no se reflejan, no se transmiten. Y lo otro que se llaman las ondas transónicas, ¿no?, que son también vacías de ecos, pero estos no atenúan, ¿no?, ni reflejan los ecos. Por ejemplo, el agua, ¿no?, todo se transmite, ¿no? A diferencia de las anecogénicas, por el refuerzo acústico posterior. O sea, cuando una onda ultrasónica se transmite por un medio que es el agua,
La onda prácticamente se va a transmitir, ¿no? Y no se refleja nada. Por eso que después de esa parte líquida uno va a ver una parte blanca, ¿no? Que es lo que le llamamos el refuerzo acústico posterior, ¿no? Lo contrario pasa, por ejemplo, cuando una onda atraviesa o quiere atravesar el hueso o una piedra, ¿no? No se transmite nada, todo se refleja. Por lo tanto, después de la piedra vamos a ver una mancha negra, ¿no? Eso es lo que se conoce como sombra acústica posterior. ¿Seguimos? ¿No? Estos son los componentes del ecógrafo, que debe estar al comienzo de repente, la sonda, el piloto de emisión y el receptor, ¿no? El siguiente. Otro de las modalidades, esto en realidad tiene que ver con la historia del ultrasonido. No sé si tocar este tema, pero ya luego esto el doctor Nicolás, ¿no? No sé si ustedes desean, podemos dar un pequeño repaso, o si no, seguimos. ¿Qué pasó? Sí, dime, Fernando, ¿qué pasó? Hola, ¿qué tal, maestro? Bueno, yo ya me voy a ir retirando, tenía unos planes y me tengo que ir preparando. Simplemente quería saludarlos desde acá, desde la ciudad de Burlingame, Buenos Aires, Argentina, y darles las gracias desde el corazón. Lamentablemente, bueno, no me puedo quedar, pero sé que el doctor Nicolás está grabando toda la teleconferencia para luego crear un video con las imágenes y con las diapositivas que estamos viendo para luego subirlo a YouTube. Nada más me quería despedir dándole las gracias a ambos y bueno, y a toda la gente que hoy estuvo presente. Para mí es algo realmente muy emocionante, algo que no sé cómo se los voy a pagar algún día, espero algún día poder pagárselos. Y simplemente eso, me quería despedir, deseándoles una buena tarde o una buena noche. Y bueno, muchísimas gracias a todos, en especial a Jaime y al doctor Nico, que yo mismo quise que ellos den esta teleconferencia. Yo mismo se los propuse a ambos y bueno, y hoy pudimos disfrutarla y seguramente seguirán disfrutándola durante el transcurso. Y también quería hacer mención al compañero Jack Orellana León de Guatemala, quien fue el que nos dio esta posibilidad de comunicarnos a través de este programita, que la verdad, bueno, al principio tiene algunos inconvenientes técnicos, pero siempre, al final, todos salimos beneficiados. Simplemente eso. Muchísimas gracias y que tengan todos una muy buena noche. Ok, no hay problema. No hay problema. Vamos a acá estamos, algunos de los administradores que quedamos, Guadalupe, está el doctor Nicolás quienes habla, que también, bueno, estaba ya en pie hace un rato, creo que se retiró. Pero nada, vamos a continuar. Yo lo que sí les pido es que si alguien de ustedes tiene el micro y desea hacer algún comentario, lo puede hacer sin ningún problema, ¿no? Maestro, aquí estoy escuchándolo muy atentamente. Muchas gracias al maestro Ham, pero de todos modos los que quedamos queremos seguirlo escuchando. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a continuar. En la parte de las modalidades de ecografía, pues no, tenemos la ecografía en modo A, en el modo tiempo M, en el modo B, en el modo 3D y en el modo Doppler, ¿no? Eso básicamente ha sido la evolución de la ecografía en el tiempo, ¿no? Es un tema que he explicado obviamente con Nicolás,
No, básicamente seguimos la siguiente diapositiva, ¿no? En el modo A, por ejemplo, es un tipo de estudio, un tipo de estudio ultrasonográfico en el cual no vamos a tener imagen. Solamente la información se nos va a dar por puntos, ¿no? Y nos va a dar como unas líneas, ¿no? O sea, en la ecografía de modo A, en el inicio, no se podía evaluar morfología, ¿no? Esa es la parte del modo A, ¿no? La siguiente diapositiva, ¿no? Ahora, antes de pasar al modo B, quiero hacer un hincapié en la parte del modo M. En la parte de ecografía modo M está más hacia la parte Doppler, ¿no? Pero en este caso un Doppler en el cual no se puede evaluar la velocidad en realidad o la dirección del flujo, ¿no? Solamente velocidad y nada más. Para que quede claro, la parte del modo M básicamente está utilizado en la parte de cardiología. No es un tema, no lo vamos a tocar porque es un poco más tedioso. Lo que sí quiero que quede claro y lo que quiero que sí quede entendido es la parte de la ecografía en modo B, que es el accionar de la ecografía en estos días. Ecografía en modo B en tiempo real, ¿no? En la ecografía en modo B, pues, donde utilizamos básicamente ese traductor que todo el mundo lo ve, ¿no? Donde uno agarra un segmento de un cuerpo y que, de acuerdo a unos puntos, ¿no? A unos puntos más o menos intensos, nos va a realizar este traductor un barrido de acuerdo a cómo uno mueve la mano y nos va a valorar, pues, básicamente la estructura, el tamaño y la forma de lo que queremos evaluar, ¿no es cierto? Entonces, este es el modo B, ¿no? Y el modo B en tiempo real es el que ahora todo el mundo lo utiliza, ¿no? El siguiente, ¿no? Ahí puedes ver, por ejemplo, tú una imagen en corte axial en modo B, puedes apreciar ahí el páncreas, ¿no? Que se ve un tanto ecogénico, con ahí en la parte interna el famoso bulbo portal que se ve anecoico, ¿no? Entonces abajo está la columna y te produce como una especie de sombra posterior porque obviamente ahí hay hueso, ¿no? Y detrás del hueso por la ecografía no se va a producir nada, ¿no? Porque básicamente toda la onda se refleja, nada se transmite, ¿no? Seguimos. Siguiente diapositiva. Una vez que hemos acabado la parte de las ecogenicidades y la parte muy somera de los modos de ecografía, la parte del modo Doppler, el modo 3D y 4D no lo voy a tocar, ¿no? Esto es un tema bastante complejo y básicamente eso se entiende con el tema de las aplicaciones, ¿no? Hecho de una forma más práctica en realidad de entender el ultrasonido, ¿no? Aplicándolo, ¿no? Por ejemplo, en la parte 4D, en la ecografía 3D, por ejemplo, para evaluar malformaciones uterinas, ¿no? Ahí uno va a entender básicamente la función de esos tipos de software, ¿no? Para el ultrasonido, ¿no? Y de evaluación un poco más precisa de las estructuras, ¿no? La única finalidad de esta evolución del ultrasonido es que la información que a nosotros nos dé sea lo más precisa, ¿no? Como decía el doctor Nicolás, todavía no llega al punto del ultrasonido de ser la resolución tan buena, ¿no? Como para ver toda la parte de un bebé, pero sí tenemos la capacidad de poder detectar malformaciones, ¿no? Sí se puede detectar, por ejemplo, un labio leporino, una espina bífida, meningoceles, mielomeningoceles, artroliposis, ectrodactilias. Podemos detectar o evaluar lesiones tumorales con criterios ecográficos de malignidad, criterios ecográficos de benignidad, ¿no? Podemos sumar la parte del Doppler y la parte del modo B para decir esta estructura tiene tendencia a lo maligno y esta tiene tendencia a lo benigno, ¿no? O sea, básicamente el desarrollo de la ecografía tenemos que verlo por ahí. Para los que somos tecnólogos médicos, para los técnicos radiólogos, ¿no? Para los médicos, siempre considero que es necesario hablar en función de criterios ecográficos, ¿no? De usar terminología apropiada para no caer en el error y para que otros profesionales no crean de que uno simplemente está copiando un término. Por ejemplo, yo quiero hablar de un aborto, ¿no? Yo considero que no debemos de decir por ecografía aborto incompleto, sino restos corodeciduales o restos ovulares, ¿no? Y cosas así. Entonces, para eso vamos a entrar en la parte de lo que dice la semiología ecográfica, ¿no?
En la semiología ecográfica vamos a volver a utilizar lo que se habla, ¿no?, la diferente impedancia acústica en los órganos o en cada órgano y tejido, y obviamente la existencia de diferentes interfaces entre ellos. La siguiente. Ustedes pueden ver ahí un recuadro, ¿no?, básicamente de las... Así es verdad, Guadalupe, estoy totalmente de acuerdo contigo. La semiología ecográfica básicamente nos habla de los términos, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos que es isoecogénico. Para hablar de isoecogenicidad tenemos que tener un patrón. Por ejemplo, en el hígado, o por ejemplo en el abdomen, el patrón de referencia es el hígado. Toda aquella ecogenicidad que se parezca al hígado va a ser isoecogénico. En mama, por ejemplo, el patrón es la grasa, el tejido celular subcutáneo. Toda ecogenicidad que sea parecida al tejido celular subcutáneo va a ser isoecogénico, y así, ¿no? Entonces, si yo encuentro una lesión o una imagen que tenga una ecogenicidad similar al hígado, será lesión isoecogénica. Si yo encuentro una lesión que tenga mayor ecogenicidad del hígado, será hiperecogénico, ¿no? Si yo tengo una lesión o una imagen o una estructura que sea homogénea, obviamente, y que tenga menor ecogenicidad que el hígado, será hipoecogénico, ¿no? Si no me da ningún tipo de ecos, será anecoeco. Si la estructura es heterogénea, ¿no es cierto? O sea, si la ecogenicidad es difusa, podemos manejar como heterogéneo o complejo. También algunos pueden utilizar la parte mixta, ¿no? Cuando uno dice mixto, se refiere que puede haber un componente líquido y un componente sólido. Cuando uno se te pone complejo, no sabe qué cosa es. Cuando uno pone heterogéneo, está hablando de que hay diferentes ecogenicidades. Por ejemplo, podemos hablar de hiperecogénico con sombra acústica posterior e hiperecogénico sin sombra acústica posterior. ¿Por qué? Porque si la ecogenicidad es mayor que la del hígado, y es hiperecogénico, pero quizás no te produce una sombra acústica posterior. O sea, el hecho que sea más ecogénico, lo único que nos quiere decir es que la interfase a ese nivel es mayor. Por lo tanto, si tú tienes una estructura muy hiperecogénica, muy hiperrefringente, que te produce una sombra acústica posterior, lo que te quiere decir es que esa estructura tiene tanta densidad que toda la onda que ha chocado con esa estructura, todo se ha reflejado, nada se ha transmitido porque no ha podido pasar. Y lo que te va a dar detrás de esa imagen blanca va a ser una cola negra, ¿no?, como se ve en la segunda imagen del centro ahí del cuadro, ¿no? Aquí también tenemos la parte de lo que es lo anecogénico, ¿no? Por ejemplo en los quistes, ¿no? Tú evalúas el hígado, ves una imagen quística y te vas a dar cuenta que detrás de esa imagen quística te va a dar una imagen blanca. Eso se llama refuerzo acústico posterior. El ver el refuerzo acústico posterior en una lesión nos tiene que hacer pensar como primera posibilidad diagnóstica en una imagen quística. Las lesiones sólidas, no quísticas, vaya la redundancia. La segunda imagen sería hiperecogénico, o algunos sí lo conocen como ecogénico, es verdad, exacto, ¿no? Pero si nos vamos desde el punto de vista de la descripción de la imagen, ¿no?, deberíamos manejarlo como hiperecogénico, porque basta que sea la ecogenicidad por encima del hígado para ver que ya es más ecogénico, por lo tanto, hiperecogénico, ¿no? Pero sí, hay algunas personas que hablan, ¿no?, de lesión ecogénico. Yo también alguna vez lo he utilizado, ¿no?, cuando no veo tan marcada la ecogenicidad. Es verdad, normalmente uno utiliza la palabra hiperecogénico cuando ya ve calcificación o cuando ve una cierta sombra acústica posterior. Pero sí, basta que sea de mayor ecogenicidad del hígado para decir que es hiperecogénico, ¿no? Bueno, ¿seguimos? Entonces, ya para ir terminando, ¿no?, en cuanto a los criterios diagnósticos de la ecografía, ¿no?, tenemos criterios por diferencia de impedancia acústica, que es lo que hemos visto, ¿no?, por los mismos cortes tomográficos y por el mismo movimiento de los órganos, ¿no? Por ejemplo,
por diferencia de las interacciones acústicas, lo que vamos a poder evaluar son los contornos de un órgano, por ejemplo, ¿no? Si es normal o patológico. Podemos evaluar la estructura interna de los órganos y podemos evaluar, por ejemplo, también la estructura interna de los tumores. Si es un tumor sólido, si es un tumor quístico, si es un tumor sólido quístico, si es predominantemente quístico, si es predominantemente sólido, ¿no? Gracias a la impedancia acústica de las estructuras vamos a poder determinar cada una de estas cosas, ¿no? Por los cortes tomográficos y por el movimiento de los órganos, eso va a ser básicamente por un tema por los cortes tomográficos va a ser básicamente por la destreza del operador al hacer sus cortes, ¿no? O sea, en la tomografía y en la resonancia tenemos los cortes ortogonales, ¿no? En la radiografía tenemos lo que es las proyecciones radiográficas. Y en la ecografía tenemos las angulaciones que uno hace, ¿no? Con el rotor en la mano. Puede angular hacia cefálico, hacia caudal, por vía intercostal, por vía transabdominal, por vía transvaginal, ¿no? Podemos hacer movimientos de rotación interna, rotación externa, compresión. Todas esas cosas también nos van a ayudar, ¿no? Por ejemplo, algunas veces, si uno quiere evaluar, por ejemplo, la parte vaginal, no quieres encontrar el ovario, tienes que introducir tu sonda vaginal. Hola, hola, se cortó la charla, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la charla? ¿Cómo estamos? Maestro Jaime, ya no lo escuchamos. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ya. Retome otra vez. Sí, lo que pasa es que se fue el internet. Ya está, voy a seguir, ¿eh? ¿Todo bien? Retome, maestro, donde se quedó. Ok. Entonces, estamos en la parte, como decía, ¿no? de los criterios, ¿no? Y habíamos hablado de la parte de la impedancia acústica y ¿no? Estamos viendo la parte, ¿no? de los criterios diagnósticos de acuerdo a los distintos cortes tomográficos y de acuerdo al movimiento de los órganos, ¿no? Eso se refiere básicamente a la destreza del operador, ¿no? La siguiente diapositiva, ¿no? Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, ¿no? Cómo se ve, por ejemplo, el diafragma, ¿no? Con respecto al hígado, ¿no? Se ve más hiperecogénico. Cómo se ve la vesícula biliar y la vena porta, ¿no? Por contener líquido. Si se dan cuenta, debajo de esa vesícula se ve una imagen más blanca. Es el famoso refuerzo acústico posterior, ¿no? Porque son líquidos, ¿no? Los tipos de lesiones por ecografía que podemos evaluar son, ¿no? Las siguientes, ¿no? Son lesiones sólidas, lesiones quísticas y masas mixtas sólido-quísticas, ¿no? Si las masas sólidas pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas. Las masas quísticas pueden ser uniloculares, multiloculares o tabicadas. Y las mixtas se refiere cuando son masas sólido-quísticas, ¿no? Entonces, cuando uno escribe un estudio o escribe una imagen ultrasonográfica patológica, lo primero que tienes que ver es si es una imagen sólida, si es una imagen quística, si es una imagen mixta. Si es una imagen sólida, ver si esa imagen sólida es homogénea o es heterogénea. Si es una imagen quística, ver si es unilocular, o sea, que no tenga tabiques, o si es tabicada o multitabicada. Y si es mixta, ver si es más sólido o si es más quístico, ¿no? A eso se refiere. El siguiente.
ustedes pueden ver, ¿no? Tipos de lesiones psicográficas, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, en la parte superior, una imagen, ¿no? Ovoidea, ¿no? De bordes definidos, ¿no? De ecogenicidad homogénea superior al hígado, ¿no? O sea, ecogénica o hiperecogénica, ¿no? ¿No? Que representa, ¿no? Una lesión ocupante de espacio, ¿no? Igual pueden ver en la parte, es una lesión sólida, ¿no? Igual pueden ver en la parte baja, ¿no? Igual pueden ver en el otro lado, ¿no? Lesiones quísticas, ¿no? Una lesión quística simple, en la cual no hay partículas de suspensión, y en la parte baja, ustedes pueden ver cómo se ve una imagen quística con ecos internos refringentes, ¿no? En su interior, ¿no? Aún así es una imagen quística, pero ya no sería una imagen quística simple, ¿no? Sería una imagen quística compleja. Eso podría ser un absceso, podría ser un quiste hemorrágico, ¿no? De acuerdo al cuadro clínico del paciente y de acuerdo al contexto del estudio, ¿no? Porque vino, dónde está la lesión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entienden? Pero en cuanto a los artefactos, ¿no? Básicamente, ¿no? Ya hemos visto los más comunes, ¿no? El refuerzo acústico posterior, producido por la litiasis, por ejemplo. El refuerzo acústico posterior, ¿no? Producido por los líquidos. Los artefactos en cola de cometa, que se produce por el gas intestinal. O sea, si uno evalúa el intestino, lo que va a ver es unas líneas sucias por detrás que se proyectan, que eso sería el artefacto en cola de cometa, ¿no? Que depende, como ver, en las sustancias productoras de gas, como por ejemplo en la vesícula biliar, hablando de nematosis vesicular, ¿no? Y los artefactos de reverberación, por ejemplo, cuando uno evalúa el dispositivo intrauterino, se ve como salen unas líneas por detrás. Ese es un artefacto de reverberación, básicamente en anillo, ¿no? Siguiente. Ya para ir terminando, ¿no? Una vez que hemos visto toda la parte ultrasonográfica, la parte de la formación de la onda, los principios de la onda, cómo interactúa la onda en el cuerpo, qué es lo que nos da la información, cómo va a depender la frecuencia de la onda, cuál es la ecogenicidad que le vamos a dar a la onda, ¿no? Vamos a tener que ver las indicaciones, o sea, en qué casos podemos utilizar una ecografía. Como ustedes ven ahí en ese cuadro, ¿no? Una variedad muy amplia, ¿no? Si es cierto, es un estudio operador dependiente, ¿no? Una ecografía con un ecógrafo en óptimas condiciones, con una buena resolución, en unas manos entrenadas, nos puede aportar mucha información, ¿no? Porque tenemos que tener siempre un orden, ¿no? Y las indicaciones, por ejemplo, en la parte abdominal, ¿no? Por ejemplo, masa abdominal palpable, masa abdominal pulsátil, por ejemplo, un aneurisma, hiperaturia, anuria, con sospecha de un absceso intraabdominal, ictericia para ver si es una ictericia obstructiva de tipo neoplásico o tipo litiásico, por ejemplo, ¿no? Para ver el líquido libre por un traumatismo abdominal, ¿no? Para evaluar dolor abdominal agudo, torsión testicular, apendicitis aguda, embarazo ectópico roto, ¿no? O dolores crónicos, como una colitis crónica calculosa, ¿no? O un cáncer oculto, ¿no? Que nos da básicamente signos indirectos. Y también para evaluar distensión abdominal, obviamente acompañado de tu imagen radiográfica. En la parte de esteresis y ginecología es importantísimo, se ha desarrollado muchísimo la ecografía, más en la parte obstétrica que en la parte ginecológica, y en la parte obstétrica pues se ha hecho una serie de protocolos, ¿no? Ecografía del primer trimestre, del segundo trimestre, del tercer trimestre, criterios de cromosomopatías, se evalúa la placenta, el saco gestacional, el líquido amniótico, el brazo gemelar, el Doppler, la restricción del crecimiento intrauterino, riesgo de preeclampsia, o sea, una infinidad de cosas, ¿no? En oftalmología también, ¿no? También en ecografía ocular, yo no tengo experiencia en eso, también en la parte de ecografía musculoesquelética y de partes blandas, también se ha desarrollado mucho en eso de la parte ecográfica. Básicamente se diferencia de la resonancia magnética, que es un estudio dinámico. Ecografía cervical esteroidea, ¿no? También para evaluar nódulos, por ejemplo, y la parte de la ecografía torácica, en la cual se utiliza
unos artefactos que te produce el estudio, en el cual tú puedes hablar de alguna patología, ¿no? O básicamente detectar líquido libre o algún infiltrado, ¿no?, que te pueda producir una ecogenicidad, ya que el pulmón, al tener aire, no te va a dar información. Pero si ese pulmón tiene un quiste, tú vas a ver el quiste porque vas a ver agua. Si ese pulmón tiene una neumonía basal, tú vas a ver un exudado o un trasudado. Entonces vas a ver ecos ahí. Y eso te puede decir que hay un problema, ¿no? ¿Te quieres entender? Como toda técnica de diagnóstico por imagen, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Las ventajas es que es una técnica no invasiva, es repetible, es de muy bajo costo, es por eso que es uno de los primeros estudios de imagen indicado en casi todas las patologías en las que se puede utilizar las imágenes radiográficas, ¿no? Como decía el doctor Nicolás, la medicina es tan amplia que no en todo se puede utilizar ecografía, ¿no? La ecografía tiene un fin y tiene un punto, ¿no? No es diagnóstica, no te dice esto es una ayuda al diagnóstico, junto con la clínica, con los estudios de laboratorio y con el manejo adecuado del médico tratante se puede llegar con éxito, ¿no?, en un 90% de los casos quizás a la prevención diagnóstica adecuada y al tratamiento adecuado, ¿no? Y en cuanto a los inconvenientes, ¿no?, es algo que nunca va a poder superarse, es que es un estudio explorador dependiente. Tiene un ecografista entrenado, ¿no?, que tiene bien claro los conocimientos de la parte física y los protocolos, ¿no?, maneja un poco de cuadro clínico, ¿no?, y hace un estudio dentro de los parámetros establecidos. Yo no creo que habría ningún problema, ¿no? Y además, si es en beneficio del paciente, yo creo que debería ser aceptado, ¿no?, dentro del marco de una institución de salud, ¿no? Y es explorador dependiente porque es subjetivo y es experiencia, ¿no? O sea, mientras más experiencia tengas, mientras más casos veas, ¿no?, va a ser para ti más fácil decir qué cosa es lo que estás viendo. Y lo otro es que es subjetivo, ¿no? Para ti puede ser una apéndice inflamada, para mí puede ser una ileitis, para otro puede ser una tiflitis, ¿no? Para mí puede ser un ganglio, para ti puede ser una vena, y así, ¿no? O sea, es subjetivo en realidad, ¿no? Y bueno, ¿no?, el interés en realidad médico de la ecografía es el diagnóstico, ¿no?, o ayuda al diagnóstico, el seguimiento y control de los pacientes, por ejemplo, en un embarazo, y también en la parte terapéutica, ¿no? Bien, porque hay ecografía intervencionista, ¿no? Entonces ahí también se puede hacer a la vez diagnóstico y tratamiento, ¿no? Bueno, eso es todo lo que yo les he traído, toda la parte que he tratado de enmarcar en esta charla, ¿no? Quizás el tema es muy amplio, quizás han habido puntos que han quedado en el aire que no he tocado. He tratado de resumir la poca experiencia que tengo para tratar de dar a entender que, si bien es cierto, la gran mayoría, quizás esté equivocado, que conformamos lógica radiológica, no somos médicos, ¿no? Somos licenciados, técnicos, tecnólogos, somos parte de la radiología, pero si uno tiene las cosas un poco claras y tiene la experiencia y se le da la oportunidad, yo creo que no habría ningún problema de uno dedicarse al ultrasonido siempre y cuando defiéndose y trabajando en equipo. Quien habla, tengo la oportunidad y el agradecimiento de trabajar con médicos. Yo no trabajo solo, yo trabajo con un grupo de profesionales, somos 2 tecnólogos y un médico, y trabajamos en conjunto, ¿no? Eso, en forma particular, me ha traído a mí más satisfacciones que trabajar solo, ¿no? Porque siempre uno necesita de la parte médica para correlacionar sus hallazgos. Bueno, es todo, gracias, y no sé si habrá alguna pregunta, de repente desea hablar el doctor Nicolás o alguno de los participantes, somos 15, alguna duda, no sé. Si alguien tiene alguna duda puede con confianza preguntar. Si no puedo contestársela, mejor ayudar al maestro Jaime, pero trataremos de dar la mejor respuesta.
se oye nada. Parece que estamos solos. Somos 15. Bueno, si que, a ver, adelante. Bueno, no se animó. Quería yo decirles que en el caso mío voy a tratar de hacer una buena exposición ahí en YouTube, porque quedé mal con ustedes no haber podido colgar las diapositivas, pero tengo un adeudo con ustedes y sí quiero que quede bien claro todo lo que se expuso, porque hay mucho interés. Yo digo que todos esos que estamos aquí, 15 personas, 15 colegas, estamos interesados en el ultrasonido, y muchos también por causa del tiempo. Yo, como en el caso mío, han dado a las carreras haciendo una tomografía, y hice 2 tomografías y ando para arriba, para abajo, pero de todos modos estaba muy atento al maestro y voy a tener que escuchar su grabación y a ver si le puedo editar también su conferencia, que fue magistral. Muchas gracias, maestro Jaime. Pues si tienen alguna pregunta para el maestro Jaime, porque se trata de la física, pues de la historia, pues ya se las conté todas, fue un cuento, ¿verdad? Pero sí es importante saber de todos modos cómo se inició, todos los pasos que se dieron y hasta dónde vamos ahorita actualmente en los ultrasonidos en 4D. Como yo les decía, todavía no están los software bien hechos para hacer una sustracción digital de lo que se quiere ver, así como se ve en las tomografías, que en las tomografías pues siento que los software están más sofisticados que en los ultrasonidos. No sé qué diga el maestro Jaime. Bueno, sí, pues en realidad la parte de la radiología y lo que es tomografía de resonancia ha avanzado muchísimo en lo que es resolución espacial, eso es verdad, ¿no? La fotografía como que se ha quedado todavía, básicamente porque por más que haya protocolos establecidos, no pueden ser estandarizados de alguna forma por cada persona, ¿no? Cada uno trabaja a su manera, por así decirlo, pero respetando los protocolos que ya están, ¿no? Pero las vías de abordaje pueden cambiar, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere evaluar una apendicitis aguda, ¿no? o signos ecográficos de apendicitis aguda, uno utiliza, por ejemplo, el traductor lineal, ¿no? Pero en mi caso, en el centro donde yo trabajo, cuando viene un paciente con dolor en fascia acá derecha, ¿no? Con clínica presuntiva de un cuadro apendicular no perforado, yo utilizo mis 3 traductores. Y es un paciente, por ejemplo, que es gordito, que tiene bastante tejido adiposo, utilizo el traductor volumétrico, porque me va a dar una mejor resolución. Si es un paciente bien delgado, voy a poder evaluarlo con el traductor lineal. Si es un paciente un tanto gordito, puedo utilizar incluso la zona transvaginal para delimitar mejor mi tamaño de mi campo de acción, ¿no? Ahora, ahí he visto una consulta ahí de un compañero que habla sobre la parte de la preeclampsia. Joselito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está ahí Joselito? Ok. Tú estás preguntando si está establecido el seguimiento de preeclampsia con ecografía Doppler y si se tiene un efecto sobre la salud materna, ¿verdad? Te explico. En realidad la ecografía, la ecografía no te va a decir o no te va a diagnosticar preeclampsia. La preeclampsia es una enfermedad que no tiene un origen común, que se asocia mucho a la no adaptación de las arterias uterinas en el embarazo. Cuando una mujer se embaraza, las arterias uterinas
las arterias espirales pierden su tejido, sus arterias, pierden su tejido endotelial, por así decirlo, y se invaden por tejido trofoblástico. Eso hace que esas arterias se dilaten, y al dilatarse van a hacer que perfundan más cantidad de sangre para que haya una buena presentación y una buena irrigación al bebé. Se ha visto que en la preeclampsia no pasa eso. ¿Qué es lo que pasa? En la preeclampsia no hay una adecuada adaptación de las arterias uterinas al embarazo. Cuando una mujer se embaraza, como empiezan las semanas, las arterias uterinas se adaptan al embarazo más o menos entre las 18 y 24 semanas. Uno hace un Doppler de arterias uterinas a las 24 semanas, uno tiene que ver una forma de onda característica. Esa onda que uno sabe cómo es, no es como la esperas. Lo único que nos dice es que esa paciente puede tener un riesgo de hacer preeclampsia, pero en el tercer trimestre, antes de las 32 o 34 semanas. Obviamente que sea un paciente que esté dentro de un grupo de riesgo. Por ejemplo, una paciente que ha tenido pérdidas, una paciente que tuvo preeclampsia anteriormente, o una paciente que ya tenga alguna enfermedad autoinmune. Entonces, la ecografía es un método de screening para el diagnóstico de preeclampsia en el tercer trimestre, y lo que te va a dar básicamente es ver si es que esa paciente hace preeclampsia, ver que ese niño, ¿no?, esté el tiempo exacto dentro del útero, ¿no?, o si no, desembarazada de la madre. ¿Por qué? Porque una paciente que hace preeclampsia a las 32 semanas está asociado con una restricción de crecimiento del feto y también a un desprendimiento prematuro de placenta, y eso puede causar un alto índice de muerte y mortalidad. No sé si quedó claro, Joselito. Okay. Entonces, tu ecografía no puede diagnosticar la preeclampsia, solamente haces un estudio. Normalmente tienes que hacerlo antes de las 22 a 24 semanas. A las 22 a 24 semanas ya se ha dado la segunda oleada trofoblástica de las arterias uterinas, y por lo tanto las arterias uterinas ya deben haberse adaptado al embarazo. Si eso pasó, el riesgo de preeclampsia de esa mamá antes de las 34 semanas es bajo. No lo puedes descartar un 100%. Si a las 24 semanas esas arterias uterinas están todavía no adaptadas, el riesgo va a ir creciendo. Obviamente dentro de un grupo de riesgo, no a todas se les puede hacer. Y como le digo, la idea es que la preeclampsia es ver que a ese feto no le suceda una restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? Ahora la preeclampsia pues es una enfermedad del embarazo. Primero es preeclampsia y después es eclampsia. Preeclampsia es cuando hay hipertensión arterial, edema de miembros inferiores, proteinuria. Entonces eso es lo que hay que tenerse en cuenta y ver el embarazo si está bien o no está bien. Pero ya cuando ya existen crisis convulsivas en esa persona, pues entonces ya se llama eclampsia. Entonces esa paciente pues se tiene que manejar con anticonvulsivantes como el sulfato de magnesio, pero esa es candidata de cesárea y ya ahí no hay tiempo de andar haciendo ultrasonidos, sino que eso debe ser cuando sea preeclámptica, y para ver también ponerle sus maduradores para que el niño no vaya a tener síndrome de respiración cuando los pulmones todavía no hay surfactante, entonces no va a tener signos de insuficiencia respiratoria. Entonces allí a esa paciente lo que hay que tratar es de madurar los pulmones y tratar de sacarle o hacer la cesárea antes de que vaya a convulsionar, porque cada que hay una convulsión esa persona todo depende de qué tan seguidas sean las crisis convulsivas. Entonces el niño entra en sufrimiento fetal y eso le puede ocasionar incluso hasta la muerte de la madre. Pero solucionándose el problema, extrayéndole el bebé,
también se resuelve lo de la eclampsia y eso es lo que se tiene que hacer, o sea que es preventivo, no es por medio del ultrasonido. El ultrasonido nada más es para ver el perfil biofísico del bebé y ver sacarlo al exterior lo más pronto posible. Sí, pero para mí no hay solución. No sé si me escucharon o quedó entendido, hay alguna duda sobre la eclampsia, ¿verdad? Pero pues esa la manejan generalmente los ginecólogos. No sé, ¿alguna pregunta más? Bueno, como no hay otra pregunta más, yo quiero decirles de algo, no sé si el maestro Jaime lo haya dicho, porque yo he estado ausente corriendo a hacer las tomografías, pero si ustedes se fijan en unos ultrasonidos, en los equipos de ultrasonidos, los que están completos, generalmente tienen 3 ultrasonidos, tres transductores, ¿verdad? Uno lineal, uno sectorial y uno convexo. ¿Cuál es la finalidad de cada transductor? Cada transductor maneja distintos megahertz. Entonces, entre más megahertz tiene un transductor, la imagen es más nítida, más perfecta, pero la profundidad es menor, es más superficial. Entonces, por ejemplo, como para ver un obeso o ver patología cardíaca, se utilizan generalmente los transductores sectoriales, que si ustedes se fijan, dicen, está muy chiquito, muy angostito. Sí, es que así debe de ser, porque la imagen la da en una forma triangular y esos tienen menos, más penetración y menos megahertz. Generalmente son de 2 a 3.5 megahertz para ver cosas profundas, pero no se ve la imagen con mucha nitidez. En los casos de los transductores lineales son los que se usan, como dijo el maestro Jaime, como para ver cosas superficiales, así como el apéndice, ¿verdad? Porque las ondas sonoras, los ecos son en forma paralela, y tenemos los otros transductores que es la combinación, el transductor convexo, que es la combinación de los dos transductores, tanto del lineal como del sectorial. Y es convexo porque los ecos se transmiten diagonales, y eso hace que se desplace el aire en los intestinos, porque el aire no tiene se transmite como a 340 por segundo, ciclos por segundo, y los tejidos, como dijo el maestro, se transmiten a 1350. Pero por eso es por lo que sirven esos transductores, porque desplazan el aire en los intestinos para que no se vea artefactos ahí, que no dejen ver lo que generalmente de la misma densidad.
Los traductores lineales, pues esos son muy buenos, ¿verdad? Pero como son muy anchos, entonces habría un espacio que no cubriría. Entonces por eso hay distintas modalidades de transductores de acuerdo a la patología que uno quiera ver, ¿verdad? Ahora, los exámenes en ultrasonido pueden ser endovaginales o abdominales, ¿verdad? Entonces también ahí existe otro transductor sectorial que sirve para ver por cavidad vaginal todo más perfecto al útero, los ovarios, vejiga, y también se puede usar por vía rectal. Ahora, todos los traductores endovaginales o transrectales siempre se debe de introducir un condón, porque si no se transmitirían enfermedades tanto de transmisión sexual como enfermedades que tenga la paciente. Ya ustedes sabrán que son cavidades que están contaminadas y que uno no debe de transmitir enfermedades a ningún paciente, y por eso se tienen que poner a todos esos traductores endovaginales, siempre se le tiene que poner un condón, y para cada paciente se debe de utilizar otro condón, nunca hay que usar el mismo. No sé qué más tengan que decir, o alguna observación o algo que tengan que decir ustedes. Sí, doctor, tenía un aporte. Sí, dígame. Usted nos habla de los transductores que, bueno, comúnmente creo que acá todos los 15 presentes conocemos, los transductores lineal, ¿no? Los